Métodos de exposición oral. Una vez que ya nos hemos adentrado en lo básico del entrelazamiento entre argumentación, persuasión, comunicación y sabemos las nociones básicas, fundamentales del lenguaje escrito, del lenguaje visual como base del audiovisual y de las estrategias narrativas, es hora ya de que nos podamos lanzar a realizar discursos orales, a realizar exposiciones de cara al público. Y para ello vamos a dar unas pistas. Básicamente vamos a hacer una lectura prácticamente literal del Instituto Cervantes de su libro, El libro del español correcto. Empecemos pues con la primera advertencia, que es que hay que reconocer que también las producciones orales son textos y que pese al carácter más espontáneo que prima en la comunicación oral, también son actos comunicativos que pueden y deben planificarse. Para clasificar los textos orales tenemos tres criterios básicos. Primero, el número de personas que intervienen, así puedan ser textos monologados o textos dialogados. Segundo, el grado de formalidad. En este caso podemos tener textos formales o textos informales. Y tercero, el ámbito de uso. Puede haber un uso académico, profesional o social. Empecemos basándonos por Instituto Cervantes por la conferencia. La conferencia es una forma de comunicación oral muy formal, frecuente en los ámbitos académicos, culturales y profesionales. La conferencia se enmarca en una estructura formal que comprende tres etapas. Primero, una presentación, no a cargo del orador, sino a cargo de un otro miembro de la organización, que consiste en una breve introducción del conferenciante, sus datos biográficos básicos, profesionales, el por qué es una persona relevante para poder hablar de lo que va a hablar. Segundo, ya es el desarrollo de la conferencia, eso ya es protagonismo del conferenciante, el discurso propiamente dicho. Y este discurso propiamente dicho responde a una estructura bien concreta, una estructura tripartita en tres partes. Primero, una apertura, segundo, un desarrollo y tercero, un cierre con las conclusiones. También una conferencia acaba con una apertura del turno de preguntas. El conferenciante expone en público, pero se expone en público a las demandas, a las dudas, las clarificaciones, las quejas, las críticas del público. Recomendaciones según Instituto Cervantes para desarrollar una conferencia. No debemos perder de vista que el objetivo básico de una conferencia es transmitir. ¿Pero transmitir qué? Añadimos nosotros, una argumentación persuasiva. ¿Y eso cómo se hace? Con claridad y eficacia. Es decir, lo que transmitimos es un conjunto de ideas, aquí el soporte argumentativo, sobre un determinado tema. Y añadimos que eso hay que hacerlo de una forma orientando, guiando. Y todo lo que tiene que ver con orientar y guiar es la dimensión persuasiva. Recomendaciones. Conocer al público. Conocer las condiciones físicas del lugar donde vamos a dar la conferencia. Mostrar desde el primer momento una actitud de colaboración con la organización, con el auditorio. Debemos ofrecer una presentación cuidada en un registro lingüístico formal, que se amolde al contexto de la conferencia en la que vamos a impartirla, donde vamos a desarrollarla. No es recomendable leer el texto de la conferencia, salvo que los requisitos formales del acto que vayamos a hacer, pues dentro de esos requisitos forme parte de la lectura del texto, pero lo recomendable no es leer el texto, salvo los momentos que tengamos que transmitir unos datos precisos, concretos, la cita de alguien. Un error muy común en conferenciantes inexpertos es la de incluir demasiados contenidos, demasiados datos. Generalmente podemos nosotros añadir que una conferencia, un solo mensaje. Ese debería ser un eslogan del conferenciante. Si vamos a dar una conferencia, queremos que el público se vaya con un solo mensaje. Entonces tenemos que fabricar una estructura tal que aterrice en dicho mensaje, en dicho único mensaje. Todo esto conlleva delimitar el tiempo. Las preguntas. Es un tema muy importante. Puede no haber preguntas o puede haber preguntas. Puede suceder que no haya preguntas. En tal caso, el conferenciante pues guardará unos segundos de silencio, invitando a la gente que haya preguntas. También puede él mismo autoformularse una pregunta para que mientras rompe el silencio, mientras ocupa el espacio sonoro, pues dar tiempo al auditorio a que procesen y formulen una pregunta. Y cuando realmente nos hacen una pregunta, pues entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el auditorio entero haya escuchado la pregunta. Y si sospechamos que no es el caso, porque a lo mejor está en la primera fila, lo ha dicho flojito y el último de la última fila nos ha enterado,
Entonces tenemos que repetir la pregunta para que todo el auditorio se entere, porque si solo oyen nuestra respuesta, como sea una respuesta muy concreta, a lo mejor por esta respuesta no llegan a enterarse de cuál fue la pregunta. Nuestra respuesta debe ser breve, concisa, y no debemos repetir lo que ya hemos dicho en la conferencia. Siempre tiene que ser aportando cosas nuevas, y si nos obliga la pregunta a decir algo ya dicho, con brevedad y concisión. Añadimos nosotros que nos pueden formular preguntas impertinentes, salidas de tono. Pues ante eso hay que solucionarlo con elegancia. Si es una pregunta realmente brusca, salida de tono, quien le está cayendo mal es el que ha formulado la pregunta. Nosotros la esquivamos sin entrar al trapo. Pasamos a la entrevista según las explicaciones del Instituto Cervantes. La entrevista es una modalidad de conversación muy planificada, en la que los interlocutores tienen sus roles muy bien definidos, claramente diseñados. Hay un entrevistador y hay un entrevistado. El entrevistador a veces suele ser un seleccionador y el entrevistado un aspirante. Y conversan en un marco más bien profesional con unos objetivos concretos y muy diferentes a lo mejor de una entrevista a otra, pero los objetivos son muy concretos. Recomendaciones para afrontar una entrevista. Antes de la entrevista, debemos preparar el encuentro. Debemos vestirnos de forma adecuada al lugar de trabajo al que optemos. Tenemos que ser puntuales y apagar totalmente el móvil. Durante la entrevista, debemos dejar que sea el entrevistador quien lleve la iniciativa en el saludo, en el tono de la conversación, en la designación del lugar. Mantengamos un tono de voz constante, adoptemos una postura correcta. Lo que es correcto es que apoyemos nuestras respuestas con gestos de las manos, pero evitando grandes gesticulaciones excesivas. Hemos de mantener en todo momento una mirada atenta y franca. En una entrevista, por poder, también nos pueden hacer preguntas inoportunas. Ante cierto tipo de cuestiones que podamos considerar provocadoras o comprometedoras, es aconsejable responder educadamente que no lo consideramos relevante para el puesto y que pertenece a nuestra vida personal. Nuestros comentarios siempre tienen que tener un carácter, una actitud, un tono positivo, aunque nos estén preguntando por nuestros defectos, nuestras debilidades, incluso cuando hablamos de nuestros intereses o nuestras experiencias anteriores. Cambiemos de registro oral. Según el Instituto Cervantes, el discurso improvisado. Por discurso improvisado podemos considerar todos aquellos discursos asociados a algún acontecimiento más bien de carácter social, más o menos cotidiano, informal, familiar, social o profesional, pero un ambiente distendido, que a veces tenemos que pronunciar en dichos acontecimientos, actos, eventos. A veces tenemos que formular un discurso sin previo aviso. A veces podemos sospechar que nos va a caer en nosotros el discurso improvisado, pero realmente puede ser un discurso improvisado y no tengamos posibilidad de preparar dicho discurso, ni siquiera de ordenar lo que vamos a decir. ¿Qué hacemos? Pues aquí las recomendaciones para improvisar un discurso. No debemos comenzar con disculpas o manifestaciones de incompetencia, nos ha tocado, a saber qué hacemos ahora. Las disculpas o manifestaciones de incompetencia no las guardamos para nosotros mismos. Ante el bloqueo de ideas que podemos tener en un principio, lo recomendable es, en vez de guardar silencio, pues romper el silencio reformulando lo que está pasando, con frases del estilo: bien, estamos aquí en esta situación inesperada en la que tenemos que formular un discurso. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar y durante ese tiempo, pues ya en esos segundos has procesado una línea, la primera línea de actuación discursiva. Es decir, lo que queremos decir es que ante un bloqueo de silencio al principio, en vez de permanecer callado, lo que hay que hacer es verbalizar la situación que nos está pasando. Continuamos. El error más grave en este tipo de discursos es pretender suplantar a los protagonistas o querer hacerse más graciosos de lo que realmente tocaría en ese momento. Dado el carácter emotivo de la mayoría de estos discursos, debemos ser lo más expresivos posibles, siempre sin caer en algo espectacular, algo grotesco. El lenguaje no verbal en estas situaciones adquiere una relevancia primordial. ¿Por qué? Porque ahí transmitimos, canalizamos nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ahí la importancia de todos los recursos expresivos también. Por eso mismo podemos utilizar narraciones de anécdotas, de situaciones cotidianas, el uso del humor,
El uso del humor es peligroso si nos pasamos de ciertos límites. Es decir, debemos evitar caer en el histrionismo, que es el otro gran error de este tipo de discursos. La lectura en voz alta. Nos puede tocar realizar una lectura en voz alta. Bueno, pues esta situación de lectura en voz alta, pues lo que tenemos que hacer, porque puede suceder que sea una lectura informativa, una lectura expresiva, deberíamos seguir las siguientes recomendaciones según el Instituto Cervantes. Primero, buscar condiciones de iluminación apropiadas, adoptar una postura cómoda y natural. Si somos los autores del texto, debemos escribirlo para ser leído. O sea que mientras lo estemos escribiendo, debemos pensar fórmulas, recursos, que sean una imitación de cómo hablamos. Y si no somos los autores, lo que tenemos que hacer previamente es leerlo para interiorizar el sentido que tiene y cuando lo leamos le estemos dando el sentido correcto. Hay que preparar la legibilidad del texto. O sea, no que lo que se esté escrito sea algo que se entienda fácilmente, no. Directamente, literalmente, la legibilidad. Es decir, debemos escribirlo de tal manera que sea con letra grande, en la parte superior del texto, dejando la parte inferior vacía. Todo esto para evitar tener la mirada fija hacia abajo. Escribir por una sola cara, numerar las páginas, porque se nos pueden trastocar, cambiar de lugar unas a otras y nos vamos a liar. Y el tamaño, como hemos dicho, grande, o sea, tan grande que aunque utilicemos gafas, podamos leer dicho texto sin el uso de las gafas. Lo que hay que prever y preparar las pausas oportunas. Eso hay que hacerlo con anterioridad. La entonación requerida. Conviene, es un consejo, utilizar marcas personales, es decir, subrayar determinadas palabras, determinadas sintagmas importantes, con distintos colores, así vemos la distinta importancia, sabemos dónde tenemos que hacer el énfasis. Hay que controlar el tempo o ritmo de la lectura. Si estamos literalmente leyendo, pues entonces el inicio de la frase estamos leyendo, pero el final de la frase tenemos que pronunciarla con la mirada alta, con la mirada dirigida al auditorio y asimismo interpretar con fidelidad los signos de puntuación del texto. Es porque si no rompemos el sentido o le damos otro. Existen también los trabajos académicos, defensa de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, defensa de tesis doctorales. Lo que vamos a decir ahora es muy breve y muy básico. Primero, debe destacarse no todos los aspectos que aparecen en dicho trabajo, sino tan solo los aspectos más relevantes. Nuestra exposición debe reflejar nuestra capacidad de síntesis, asimismo nuestro dominio del tema. Y tercero, hay que utilizar un lenguaje formal, una terminología académica y los formalismos oportunos de cara a la cortesía que tenemos que tener con los miembros del tribunal. Y lo más importante, claridad expositiva. Pasamos ahora a otra modalidad oral que es la presentación con diapositivas. Ante esto tenemos que decir que la mejor presentación con diapositivas es aquella presentación en la que el auditorio no ve las diapositivas. Y mucha mejor presentación es la presentación sin diapositivas. Porque si quieres realmente comunicar, tú como orador, como conferenciante, como ponente, tienes que ser el centro del acto comunicativo, tú, y no la diapositiva. Y si fuese necesario utilizar diapositivas, bien porque consideras que las necesitas, o bien porque el acto académico, profesional, laboral en el que estés te obligan a usar diapositivas, que sean pocas diapositivas, con pocas líneas por diapositiva, con pocas palabras con diapositivas, con poquísimas imágenes o casi sin imágenes y las pocas imágenes o los pocos dibujos que haya que sean realmente pertinentes, que tengan relación con el contenido que estás diciendo. Es decir, sin acumulaciones y con sobriedad. Porque las diapositivas, si se utilizan, tienen que ser un apoyo técnico para mejorar nuestra exposición, pero no para sustituir nuestra exposición, y mucho menos para que nos pongamos a leer las diapositivas como si eso fuese ya una exposición oral. Por eso nos dice el Instituto Cervantes que los errores más graves a la hora de hacer una presentación con diapositivas es convertir al orador en un lector público de la diapositiva. Sustituir los contenidos del discurso por el virtuosismo formal del programa de edición. Si con todo y con eso en un trabajo académico necesitas o te obligan a utilizar diapositivas, pues asegúrate que el tamaño de la fuente no sea inferior a 20, que haya contraste entre la letra y el fondo, que sea un contraste acertado, que el diseño sea formal, no estrambótico, espectacular, no es el mejor momento para lucirte como diseñador de diapositivas.
No incluir imágenes o dibujos que no tengan relación directa con el tema. Pasamos ahora a centrarnos en ese programa de edición de diapositivas tan famoso que es PowerPoint. Y vamos a dejar aparecer las críticas de Frank Frommel en su obra El pensamiento PowerPoint de 2010. Lo que vamos a decir ahora es literalmente sacado de este libro, del cual estamos haciendo una lectura. Nos dice que el programa de presentación asistida por ordenador de Microsoft llamado PowerPoint se ha convertido en el siglo XXI y ya desde los 80 del 20 en el medio aparentemente indispensable para cualquier exposición oral. Raramente una herramienta profesional ha ejercido semejante hegemonía sobre las principales formas de comunicación humana colectiva. Nos comenta que habría que retrotraerse a la década de los 80 del 20, donde hizo aparición en la costa oeste de Estados Unidos un ingenioso programa que permitía presentaciones multimedia de modo simple, estructurado, ágil, rápido, fácil de usar, que permitía integrar animaciones, ilustraciones, fotografías, sonidos, vídeos y enlaces, y así crear presentaciones dinámicas e impresionantes. Impresionantes la primera vez que se veían. Cuando ya hemos visto miles de presentaciones PowerPoint, pues ya no nos impresionan tanto. Originalmente PowerPoint estaba más bien destinado a reuniones de trabajo o a presentaciones de productos o de servicios. Lo que pasa que desde ese marco empresarial se ha trasladado a todos los marcos administrativos, públicos, a todos los marcos privados, y ha llegado desde la NASA hasta los parvularios. Y esta difusión ha cambiado, ha trastocado la manera clásica de argumentar y de presentar pensamientos en público. Pero pese a tener tantas virtudes, había un problema. ¿Dónde está ese problema? Bueno, pues el problema es que nos vuelve estúpidos. El problema es que dicho programa también edita nuestros pensamientos. Y nos recuerda Frommel que un programa que tuvo un éxito y tiene un éxito tan asombroso desde su lanzamiento en 1987, pues hasta 2001 no tuvo su primera crítica. En el artículo de Ian Parker, ¿Cómo edita nuestros pensamientos un programa? Y es que en dicho artículo nos explica que gracias a lo visual, gracias a los artificios visuales, pues el presentador puede ocultar sus fallos argumentativos. Nosotros diríamos que PowerPoint prioriza la persuasión. Resulta un recurso altamente persuasivo, y si el orador, además de utilizar estos recursos altamente persuasivos, es bueno, es potente comunicando, conecta bien con el público, entonces habrá una persuasión bien comunicada. Persuasión bien comunicada, pero aquí falta algo, el elemento argumentativo, porque si adolece o carece de argumentación, entonces ahí no hay un discurso eficaz. Habrá otra cosa. Habrá fuegos artificiales muy bien expuestos. En 2003 hay otra crítica. Edward Tufte advertía de los costes del estilo cognoscitivo de PowerPoint. Exactamente los siguientes. Para abreviar la demostración y el recorrido del pensamiento, el espacio se reduce a su expresión más simple, normalmente un cuadrado. La argumentación se simplifica porque se presenta en fragmentos mínimos que se van sucediendo rápidamente, y encima con distracciones de algún dibujito, alguna música. Y es que al privilegiar información anecdótica, ilustraciones ramplonas, torpes dibujos, eso se prioriza sobre el análisis. Entonces la preocupación del diseñador es que el conferenciante, más que un comunicador de argumentaciones persuasivas, es un diseñador de fuegos artificiales. Alguien que se preocupa más por el formato que por el contenido. Si casi que el contenido es una excusa para poderse lucir como diseñador de diapositivas espectaculares. Al punto de que la información se transforma en argumento de venta y el presentador se transforma en un supuesto experto de marketing con una sonrisa eterna de anuncio. Es que nos relata Frommel que lo que inicialmente era un simple soporte acompañó, aceleró y desencadenó transformaciones fundamentales en el ámbito empresarial, pero también en el de la transmisión de la información y del saber. Y dadas las limitaciones técnicas, el programa ha creado una gramática específica que impone enunciados simplificados, formas sintácticas limitadas y procedimientos discursivos que consisten generalmente en neutralizar cualquier singularidad, es decir, simpleza. Y las imágenes parecen tener funciones de autoridad, pero también tienen funciones de decorar, de ilustrar, de divertir, de entretener a la audiencia. Por un lado consiguen captar la atención de la audiencia, pero por otro lado distraen a la audiencia. Entonces, ¿para qué queremos captar a la audiencia? ¿Para distraerla del contenido esencial que queríamos transmitir?
La epidemia de PowerPoint se ha acelerado desde 2000 y las empresas han construido estrategias y organizaciones a golpe de quesitos, de dibujitos, cada vez más sofisticados, pero más sofisticados en lo que tienen de animación, no en lo que tienen de contenido relevante. A la luz del análisis de Frank Fromer, PowerPoint aparece simultáneamente como una herramienta de trabajo omnipresente y como un poderoso medio que se vale de un lenguaje empobrecido, estandarizado y despersonalizado. Por lo general, el uso que se hace en él de gráficos e imágenes es tan azaroso como inútil, cuando no falseador. Se trata de un dispositivo, el PowerPoint, que asocia cualquier exposición en público pues a una acumulación de cosas espectaculares, a una acumulación de espectáculo. Y esto no es todo, ahora viene lo peor. El programa también se ha convertido en un soporte privilegiado, nos dice Frank Fromer, de una determinada ideología que prefiere la acción eficaz a la reflexión. Una ideología que llama de gestión, ideología de gestión, que se ha convertido en una forma de pensamiento con sus procedimientos y sus modos de representación propios, que han impregnado un gran número de actividades y de sectores en la sociedad. Una forma de pensamiento, añadimos nosotros, donde no hace falta pensar. Nos cuenta Fromer que a partir de los 90 del 20 el hiperconsumo y la globalización empujaron a las empresas a transformar sus discursos y sus formas de relación entre los empleados, entre distintas jerarquías de la empresa. ¿Para qué? Para que todo se vuelva más ligero, más dinámico, más flexible, más transversal, y para eso el PowerPoint era una herramienta fantástica. ¿Por qué? Porque era la herramienta en la que se podía ver, percibir esta visualización de los cambios del dinamismo, la aceleración de los intercambios cada vez más fugaces, inconsistentes, intermitentes, efímeros. Pero esta constante transformación laboral, nos explica Fromer, asimismo es una transformación cognitiva, nuestra manera de conocer el mundo, y antropológica, nuestra manera de concebirnos y actuar como seres humanos, como humanes. Y es que nos explica Fromer que en esta ideología de la gestión, en este universo de la inmediatez y del control, el individuo debe hacerse un hueco, debe hacerse un lugar donde poder ser alguien que tiene un proyecto personal. ¿Y los proyectos personales cómo se comunican? Con PowerPoint. La herramienta que nos permite mostrarnos al mundo como profesionales competentes, como individuos eficaces. Aparentemente con PowerPoint resulta que parece que seamos autónomos, que seamos innovadores, incluso parece que seamos hasta creativos y todo. Y damos la impresión de que estamos siempre atentos para adaptarnos a cualquier situación nueva. Y es que en esta ideología de la gestión, nos explica Fromer, el individuo debe exhibirse de tal manera que dé la sensación que es capaz de adaptarse en cualquier momento, en cualquier situación. Tiene que saber venderse, y para saber venderse, nada mejor que PowerPoint. En esta ideología de gestión, el mandato de la comunicación, hay que comunicar. ¿El qué? Hay que comunicar. Venga a comunicar. ¿El qué? Da igual, tú comunica. Se hacen congresos en los que muchos individuos comunican, nadie escucha a los demás, pero así nos realizamos y nos desarrollamos personalmente. ¿Cómo? A través de PowerPoint. ¿Y por qué PowerPoint es la herramienta fundamental, fantástica, maravillosa para todo esto que estamos diciendo de una ideología de gestión donde el individuo tiene que saber venderse con sus proyectos personales? Pues porque PowerPoint permite oscilar entre la razón y la ficción, entre lo serio y lo gracioso, entre la ilusión de libertad y las limitaciones reales de ejecución. PowerPoint parece favorecer la energía creativa del individuo, aunque simultáneamente lo que está haciendo es limitar su expresión y neutralizar su discurso, y hacerlo cada vez más simple si cabe. Lo que se consigue así, según Frank Fromer, son individuos con la ilusión de que se cree que son autónomos, de que tienen la libertad. Lo que nos dice Fromer es que este programa rey de Microsoft, PowerPoint, cataliza, concentra, exhibe todos los espejismos en los que se basa la sociedad de principios del siglo XXI. Veamos. Como se inscribe en la inmediatez del tiempo, pues su uso es rápido y poco costoso. Ofrece una visión simplificada y fragmentada, que resulta accesible y reproducible. Produce la ilusión de lo espectacular para seducir. Es minimista, para evitar así la crítica. Y continúa Fromer. PowerPoint lleva la perversidad hasta tal punto que supedita el sujeto al objeto, el contenido al continente, el fondo a la forma y el mensaje al medio. Y lo que es cierto, dice Fromer, que en 2010, cuando publica su libro, en los años anteriores, la primera década del siglo XXI, es que existe una manera PowerPoint de contar historias. Una manera PowerPoint de contar historias que influye en los cerebros, tanto del cerebro del que expone como en los cerebros de los que escuchan.
Bueno, más que escuchar, porque el conferenciante ya no se hace caso de los que ven las diapositivas. Todo esto implica una forma narrativa concreta y una puesta en escena también concreta. La conclusión final de Frommer, y estamos leyendo literalmente, es que aunque no idiotice, lo cierto es que PowerPoint contribuye indudablemente, como muchos otros medios, a la analfabetización del mundo, al abandono del sentido crítico y a la adhesión ciega. Nos dice que la PowerPointización favorece el abandono de toda capacidad de razonar, de discutir y de criticar. PowerPoint nos da la falsa ilusión de que podemos convencer con 5 eslóganes y 2 imágenes. Es decir, PowerPoint nos trata como niños. Conclusión nuestra. Entonces no utilizamos PowerPoint. Nosotros nos hemos limitado a exponer la crítica de Frank Frommer. Evidentemente, en determinados contextos será útil usar PowerPoint. Lo único que estamos diciendo es que, o estamos transmitiendo a través de Frommer, que reduzcamos su uso. Hagamos un uso moderado, hagamos un uso pertinente, no hagamos un uso excesivo de PowerPoint. Pensemos si realmente necesitamos tantas diapositivas o si realmente necesitamos PowerPoint, porque nuestro mensaje, nuestro consejo es que si quieres ser comunicador, si quieres estar comunicando algo, la audiencia a quien tiene que prestar atención es a ti como comunicador y no a las diapositivas. Porque además, la manera que tiene el cerebro de entender elementos visuales pues es distinta a la que tiene que entender elementos sonoros, textuales, verbales. Entonces el cerebro o escucha lo que dices o atiende lo que está en la diapositiva. Y si atiende el cerebro de la audiencia lo que está en la diapositiva, en ese momento desatiende lo que estás diciendo. Continuamos con el Instituto Cervantes y nos vamos ahora a la conversación. La conversación es la práctica comunicativa más habitual que usamos para interactuar con los demás. Todas las conversaciones se componen de 3 partes o secuencias. Primero, el inicio, en el que se decide comenzar la conversación. 2. La parte central, que contiene su desarrollo. Y por último, la parte final en la que se produce el cierre. Recomendación Instituto Cervantes para desarrollar una conversación. Primero, hemos de saber elegir el lugar, el momento y la fórmula de saludo adecuados que faciliten un posterior desarrollo positivo. Porque lo que mal empieza, a lo mejor mal acaba, y lo que bien empieza, posiblemente vaya a tener un buen desarrollo conversacional. Para evitar molestos equívocos, hemos de dejar nítidamente establecidos cuanto antes el tono, la intención y el papel que queremos jugar en la conversación. Siguiente, debemos proporcionar a nuestro interlocutor todas las claves para interpretar correctamente el significado y el sentido de nuestras palabras y solicitar aclaraciones sobre las suyas tantas veces como sea necesario si lo consideramos oportuno. Evidentemente son incorrectos, no tienen lugar todos comportamientos, todas actuaciones lingüísticas que vayan en contra de la cooperación y de la cortesía entre los interlocutores. Y en el tema este de la conversación es muy importante el texto de Celdin, titulado Conversación, de 1998. Celdin reivindica la cultura del encuentro, define la conversación humana como el encuentro de 2 mentes con sus respectivos afectos. ¿Y esas 2 mentes qué hacen? Intercambiar, se van encontrando a través de intercambiar ¿qué? Experiencias, miedos, intenciones, conocimientos, dudas, creencias. ¿Y cuáles serían las bases fundacionales de un diálogo fructífero, según Celdin? La capacidad de formular preguntas inteligentes, esa es la primera. La capacidad de formular preguntas inteligentes. 2. La capacidad de escuchar con empatía y paciencia. 3. La capacidad de leer los mensajes de un cuerpo, a lo mejor un cuerpo hasta maltratado y todo. Y por último, la capacidad de expresarnos con claridad y brevedad. Continuamos con Celdin y vamos a sus resultados más interesantes. Primero, nos dice que cada época pone encima de la mesa nuevos temas de conversación. Por ejemplo, en el tema de la conversación amorosa, pues hay una nueva dirección. Y es que 2 personas, pues a los 4 minutos ya son capaces de decidir, será inconscientemente o conscientemente, pero son capaces de decidir si la persona que tienen enfrente se va a convertir en una amiga, en una pareja o en una persona simplemente conocida. Conversaciones familiares. Nos dice, ¿cómo evitar el aburrimiento en las conversaciones familiares? Pues introduciendo temas nuevos, poniendo encima de la mesa experiencias nuevas que tengamos. Y así podemos explorar con nuestra familia cuestiones, aventuras nuevas. Los especialistas, nos dice Celdin, deben encontrar una forma nueva de hablar, una nueva de conversar. Los eruditos, los estudiosos, los académicos, los investigadores
más allá de leer en el colega su último texto académico, tenemos que hablar directamente con él para aprender, pero aprender con la mentalidad abierta, en el sentido de que produzcamos un ambiente tal que nuestra mente sea capaz de decir todo lo que venga, todo lo que le pase por la cabeza. Y así, de esta manera, ampliaremos nuestra curiosidad. Y una vez estemos en la curiosidad, pues habrán más descubrimientos científicos o proyectos artísticos o ocurrencias filosóficas. Y la tecnología, nos dice Celdin, se pregunta qué puede hacer por la conversación. Bueno, pues algo muy importante, nos puede proporcionar modelos útiles. Luego será tarea nuestra hacer una selección de los modelos inútiles conversacionales en la tecnología y centrarnos en los modelos útiles conversacionales que se dan en la ecosfera tecnológica. También nos dice que la conversación estimula el encuentro de las mentes entre sí. Pero en ese encuentro entre las mentes tiene que haber una reflexión, porque una charla sin reflexión en realidad está vacía, es simplemente pasar el rato. Y es que con la reflexión entre varios, si reflexionando, conversando, podemos cambiar nuestra manera de ver el mundo, pues ya estaremos a medio camino o parte del camino de cambiar el mundo. Y es que Celdin insiste que la conversación cambia la manera en que vemos el mundo e incluso puede llegar a cambiar el mundo. Nos explica Celdin que en su momento hablar y escribir con claridad, sin florituras, obligó a las personas a desarrollar una actitud en cierta medida científica y así abandonar la magia y abandonar las supersticiones. Lamentablemente ahí vemos nosotros que las supersticiones todavía siguen en nuestro contorno global. Nos explica Celdin que los ideales de la conversación siguieron siendo masculinos hasta que las mujeres cambiaron los temas, hasta que introdujeron temas que tienen que ver con los afectos. Y asimismo demostraron que hablar sobre las emociones mejoraba el trato entre los sexos y a su vez disminuía en general la agresividad. Y cerramos con esta lección aprendida de Celdin de que con las conversaciones podemos no solo transformar nuestra vida y la vida de nuestros interlocutores, sino incluso transformar el mundo. El poder de la palabra.